El comandante del ejército, el general Tomás Paiva, consultó al ministro Alexandre de Moraes. Antes de confirmar este movimiento del general Ricardo Núñez, la jefa del Estado Mayor de la Fuerza. Según lo que averigüé, el movimiento de Núñez ya estaba decidido antes de esa llamada telefónica, pero Tomás Paiva decidió llamar a Moraes para saber si había algún pendiente. El comandante del ejército brasileño, el general Tomás Paiva, puede estar a punto de enfrentar uno de los mayores contratiempos diplomáticos de su carrera. La posibilidad de que su visa de entrada a Estados Unidos sea revocada por decisión del gobierno de Donald Trump. A medida que ya se discute a alto nivel en Washington, tendría como base una sospecha grave. La Casa Blanca considera que el general brasileño fue designado jefe de la Fuerza Terrestre, con respaldo indirecto del ministro Alexandre de Moraes. Y sus acciones extenderían las decisiones del ministro del Supremo Tribunal Federal. Y la historia de ese Supremo Tribunal Federal demuestra que jamás faltó o jamás faltará coraje a sus miembros para repudiar las agresiones contra los enemigos de la soberanía nacional, de la democracia, del Estado de Derecho o de la independencia del Poder Judicial. El Departamento de Estado de Estados Unidos lleva tiempo rastreando reuniones entre Tomás Paiva y Alejandro de Moraes. El análisis realizado en Washington sugiere que algunas de las determinaciones del magistrado, incluso contra militares, habrían ocurrido después de conversaciones reservadas con el comandante del ejército brasileño. Bienvenidos a Vida en el Cuartel. En un reportaje exclusivo en Metrópolis, el periodista Paulo Capelli reveló los bastidores del cuartel y el creciente clima de tensión de los últimos días. Revocar la visa del comandante del ejército sería una escalada inédita entre el gobierno brasileño y la administración Trump. La tensión podría impactar las cooperaciones militares y acciones estratégicas actuales. La semana pasada, Estados Unidos ya había revocado las visas de 7 autoridades brasileñas, entre ellos integrantes de la Policía Federal y del Ministerio Público Federal. La inclusión de Tomás Paiva en ese paquete sería interpretada como un mensaje directo al núcleo de poder en Brasilia. Generales cercanos al comandante califican la posible medida como un tiro en el pie de la diplomacia estadounidense. Para ellos, castigar al jefe del ejército podría cerrar canales de diálogo importantes, aislando aún más al gobierno brasileño en negociaciones internacionales. Sin embargo, el gobierno de Trump no parece retroceder. Un integrante de la Casa Blanca declaró que aunque las sanciones no cambien la postura del presidente brasileño o del Supremo Tribunal Federal, hay más castigos en el radar. La estrategia de Estados Unidos es clara. Desgastar a figuras clave ligadas al ejército y al poder judicial es una forma de presionar, debilitar y, al mismo tiempo, delimitar los espacios de poder que sostienen al gobierno. En Brasilia, Tomás Paiva optó por guardar silencio. Cuestionado por la prensa, el comandante del ejército evitó comentar sobre perder la visa, aumentando el misterio e incertidumbre del momento. Para observadores internacionales, esta estrategia de silencio puede ser un intento de ganar tiempo, evitando alimentar aún más el desgaste político con declaraciones precipitadas. Pero la crisis no es solo diplomática. Documentos revelaron que el nombre de Tomás Paiva apareció en mensajes intercambiados entre Mauro Cid, exayudante de órdenes del expresidente Jair Bolsonaro. El abogado Eduardo Kuntz representa a un militar investigado por lo ocurrido el 8 de enero.
En esos mensajes, Mauro Cid contó que Tomás Paiva le confió algo a su padre, el general Lourena Cid. Conversaciones privadas donde Alexandre de Moraes supuestamente se quejó de Jair Bolsonaro, acusándolo de arruinarle la vida. Este contenido aumentó la presión sobre el comandante del ejército, ya que refuerza la tesis de cercanía entre él y el ministro Alexandre de Moraes, principal argumento de los estadounidenses para justificar la revisión de su visa. La interpretación política en Brasilia es que Estados Unidos quiere usar la figura del comandante para atacar dos frentes al mismo tiempo: el presidente brasileño y el propio Supremo Tribunal Federal. Generales retirados alertan sobre posibles graves consecuencias. Cómo reducir la confianza de los militares en la relación con los norteamericanos y debilitar acuerdos de entrenamiento e intercambio de tecnología. En la práctica, Estados Unidos pone al ejército brasileño en una posición delicada, obligando a sus líderes a replantear la neutralidad institucional ante disputas políticas internas y externas. Lo que parecía otro punto de tensión entre Trump y el presidente brasileño se volvió un gran impas. La imagen del comandante del ejército está ahora en el centro de la presión internacional. Si el caso visto del general Tomás Paiva es efectivamente revocado, el impacto inmediato será simbólico. Pero los reflejos a largo plazo pueden incluir la reconfiguración de las alianzas militares brasileñas e incluso un acercamiento mayor con países rivales de Washington. Los próximos días serán decisivos para saber si esa medida se concretará. El comandante del ejército sigue siendo objeto de especulaciones y maniobras diplomáticas, mientras Brasilia y Washington disputan tras bambalinas. El episodio muestra cómo asuntos internos de Brasil se relacionan con el juego geopolítico global, y cómo figuras centrales de las Fuerzas Armadas pueden ser usadas como piezas de presión por potencias extranjeras. Déjanos aquí en los comentarios, ¿qué opinas de esta posible relación de cercanía entre el comandante del ejército y el ministro Alejandro de Moraes? En Vida en el Cuartel, te informas de todo lo que pasa en el mundo militar. Da el like, suscríbete y mira uno de los videos en pantalla. Hasta la próxima, combatientes.